La literatura es y será la madre del conocimiento. Miles y millones de historias de todo tipo, real, ficticia, fantasía, novelas, terror, entre muchos géneros que han llenado de entretención y emociones al lector que se ha aventurado a contemplar dichas lecturas. Han pasado cientos de años y como en todo, nada puede estar exento de lados oscuros y polémicos. La escritura tampoco es la excepción, y desde que Gutenberg inició la imprenta e incluso desde antes, la escritura ha tenido libros que si bien no son algo fuera del otro mundo o no fueron creados con malas intenciones, su repercusión en la vida real alcanza líneas que no son tan sencillas de describir. Permíteme presentarte sin más que decir los libros más polémicos de la historia, según yo. Los saluda Jubos, comencemos. ¡9! La novela La Guerra de los Mundos, escrita por Herbert George Wells en 1898, fue uno de los primeros libros que expuso la teoría de vida extraterrestre. Trata de una invasión marciana a nuestro planeta Tierra. La polémica la podríamos encontrar que es de las primeras situaciones en donde se explica que hay vida ajena a nuestro planeta. Sin embargo, el 30 de octubre de 1938 fue cuando empezó la razón por la cual La Guerra de los Mundos está en esta lista. Orson Welles y el Teatro Mercury, bajo el sello de la CBC, adaptaron este clásico en el año de 1938. Como campaña publicitaria, se creó una campaña de radio por medio de un noticiario. Wells avisó en una introducción que esto sería parte de su obra de teatro. No obstante, las personas que no alcanzaron a escuchar la introducción tuvieron que soportar la paranoia de creer que estaban sufriendo en realidad un ataque alienígena. Imagínate prender la radio y que tu emisión sonara lo siguiente. Señoras y señores, les presentamos el último boletín del Intercontinental Radio News. Desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de 3 explosiones del planeta Marte entre las 7:45 y las 9:20 pm. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro 2 discos luminosos. ¿Acaso son ojos? Puede que sea una cara. Puede que sea... El terror colectivo se implantó en todos los habitantes de Toronto, que terminó en disturbios, molestias y suicidios. La fama del libro La Guerra de los Mundos se vio manchada, ya que lamentablemente este suceso se siguió dando en distintos países. Orson Welles pasó a la fama y este libro creó polémica, y aunque ciertamente el creador no tuvo nada que ver, fueron las acciones de ajenos que se encargaron tanto de inmortalizar como de polemizar la obra. 8. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, fue un tratado de teoría política escrito por el italiano en 1513, mientras este se encontraba encarcelado en la cárcel de San Cassiano por una acusación de haber conspirado en contra de los Medici. Este libro fue dedicado a Lorenzo II de Medici, un duque de Urbino, en respuesta a dicha acusación. Se trata de la obra con mayor renombre de dicho autor y trata básicamente de los preceptos y normas que tiene que seguir un gobernante para poder dominar a su pueblo. Bajo el lema "El fin justifica los medios", el sistema maquiavélico se sigue viendo en la actualidad, un libro que inspiró a muchos tiranos de la historia, tales como Hitler, Mussolini, Stalin y Napoleón. Todos ellos afirmaron que fueron inspirados debido a este libro. Por lo tanto, y por su gran repercusión en la actualidad, el libro del Príncipe se toma este lugar. Pero a ver, algo que yo no entiendo. Una de las frases de Maquiavelo siempre fue: en general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Pero ¿cómo no quieres que yo te juzgue si me estás mirando directamente al alma? Tus ojos son los más oscuros que he visto. Pero bueno, aclarando eso, pasemos a la siguiente.
7. El erotismo literario siempre ha sido un tema controversial. Desde épocas pasadas, leer historias con temática erótica nunca fue bien visto ante la sociedad. Si bien el tema de lo sexual tiene muchas ramas, nos enfocaremos en una: los fetiches o parafilias, que son los actos sexuales poco comunes que excitan con simples acciones a un sector definido de gente. Podemos decir que 50 sombras de Grey es el claro ejemplo de lo que viene a continuación, un libro polémico que ha vendido millones de ejemplares sin contar su saga completa. Sin embargo, no tomaremos este libro como guía, pues aunque es el más famoso, con 3 palabras, la saga del señor Christian Grey y su polémica quedaría dejada en pañales. Marqués de Sade. Esas 3 palabras tienen un repertorio de muchos libros polémicos, pero Los 120 días de Sodoma se lleva el premio a lo bizarro y a lo erótico respectivamente hablando. Este libro fue escrito por el marqués durante su estadía en la prisión de la Bastilla, en Francia, en 1785. Un libro cuya temática es tan simple de decir: un grupo de adolescentes son secuestrados, torturados y humillados de todas las formas durante 120 días, haciendo alusión a todo lo que se vivía en la ciudad bíblica Sodoma, misma ciudad que fue destruida por Jehová por su promiscuidad y su nivel de pecado mortal. Todo lo que la cordura del autor, cuya palabra sadismo y sadomasoquismo se creó en su honor, le permitiese crear de forma sexual, fue plasmada en este libro polémico, que es considerado erótico, obviamente para un sector definido de personas. El Marqués de Sade ocupa este puesto por demostrarle a toda una sociedad que hay distintas, muchísimas formas de demostrar el amor. 6. ¿Has escuchado el término o la palabra loli o lolicón? Estas 2 palabras provienen de la cultura asiática, cuyo significado es adolescente menor de edad, seductora y provocativa. Te presento de dónde proviene realmente este vocablo. En el libro Lolita de Vladimir Nabokov se nombra por primera vez este término, y ahorita te voy a explicar por qué. El libro, creado en 1955, fue prohibido en Francia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina. El protagonista, Humbert, es un profesor de literatura y tiene una obsesión sexual con las jóvenes. Se enamora de una muchacha la cual se llama Dolores, que de cariño le dice Lolita. Al caer tan profundamente cegado por ella, decidió acercarse a toda costa, llegando incluso a casarse con la madre de la muchacha solo para tener contacto. Una historia de amor entre un hombre adulto y una niña, si ya de por sí suena polémico. Pero cuando el libro te cuenta el amor de entre los dos y te narra escenas sexuales y embarazos con problemas de adicciones con una niña, lo torna mucho peor. Pero sin duda, lo más polémico es que el libro lo toma de la manera más normal y justificada. El libro, que incita a la pedofilia, tiene una versión fílmica hecha por Alfred Hitchcock. 5. Los versos satánicos de Salman Rushdie. Publicado en 1988, Los versos satánicos fue prohibido en Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Sudán, Malasia, Qatar, entre otros, debido a las críticas contra el Islam y el Corán. Critica a su líder Mahoma, Alá y todo lo representativo en la historia musulmana. Sin criticarme ni poner en posturas en un mundo como el que estamos, ciertamente no tendría que pasar este tipo de cosas por la libertad de expresión. Sin embargo, con los atentados de los musulmanes actualmente y su ferviente fe por su religión, ya se imaginarán cómo terminó todo al salir a la luz dicho libro. Refiriéndose a su líder, Mahoma, como Mahund, lo cual significa demonio, y nombrar a sus profetas con nombres de prostitutas, este libro es el más polémico que se puede encontrar cuando se habla de la protesta del Islam. Se quemaron las copias, hubo disturbios generalizados, decenas de personas fueron asesinadas, los traductores muertos de distintas formas. Rushdie pasó poco menos de una década bajo protección policial
pues debido a que su cabeza tenía un precio. Moraleja, no hay que meternos tan radicalmente al criticar a una religión, sea cual sea la situación. 4. Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx y Engels en el año de 1848. Fue un libro que tiene movimientos y sistemas políticos basados en el siglo XIX, con la lucha de clases y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Es el ensayo político más influyente de la historia. A su vez, es el instructivo de algunos de los regímenes más brutales. El libro, escrito con buenas intenciones, ha sido el causante de muchas malas acciones a lo largo de toda la humanidad. Las ideas que promueve el comunismo son estas. En general, este libro crea el comunismo, y seas del bloque que seas, ya sea capitalista o comunista, la realidad es que todos tienen sus altas y bajas. La creación del comunismo vino como alternativa al método del capital y burguesía. Sin embargo, consigo trajo luchas, guerras civiles, guerra fría, conflictos internacionales, división de países, pobrezas y disturbios que llegan hasta nuestra actualidad, sin contar además que muchos regímenes totalitarios y dictaduras fueron basados en este libro y su ideología comunista. Da un mal sabor de boca a futuras guerras, tanto civiles como nucleares. 3. Mi lucha, Adolfo Hitler, 1925. La biografía de Hitler es y será el libro biográfico más polémico que existirá. La vida del Führer no puede ser tomada tan a la ligera. Hitler comenzó a escribir la obra en 1924, desde su prisión en la que había sido encerrado por el intento fallido al tratar de derribar la República de Weimar. Si el primer tomo sirvió para plasmar una autobiografía y para poder sentar los cimientos de la historia del partido nazi, el segundo, ya fuera de prisión, anticipó todo lo que se nos venía encima. Con su estilo confuso y sin orden claro, el libro de Mi lucha tiene toda la historia y la ideología de la raza aria, el desafío de crear el espacio vital, la necesidad de hacer que Alemania sea el líder totalitario del mundo y el tener que hacerlo mediante la guerra, su repugnancia por los judíos, a quienes siempre denominó como el eterno parásito de la humanidad, y la urgencia de exterminarlos. A partir de la derrota de la Alemania nazi y el suicidio de Hitler, los derechos de autor de Mi lucha pasaron a ser del Estado de Baviera. No fue hasta que el 31 de diciembre del 2015 que el contrato terminó y el libro puede ser vendido otra vez como si fuera cualquier cosa. Ciertamente es un tema de mucho debate y polémica, puesto que los sobrevivientes al Holocausto están rotundamente en contra de que el libro se siga vendiendo como cualquier otro. Con palabras en la boca dan a entender que ya tienen mucho con ver toda la grandeza que este tipo injustamente llegó a tener. Por esa razón, el libro de Mi lucha está en esta lista. 2. El origen de las especies, escrito por Charles Darwin en 1859, fue muy criticado por la religión en su momento de publicación, ya que negaba la teoría del origen divino y proponía una nueva teoría del origen evolutivo. Las especies siempre tendrán un origen común y será la selección natural, la que permitía la supervivencia de los más fuertes. Así hablaba Darwin mientras negaba totalmente la teoría creacionista de Adán y Eva, y de la creación divina de animales y de todo lo habido y por haber. Con toda esta premisa está de más saber por qué está en esta posición. Debates de más de un siglo sobre la teoría darwiniana, el libro del origen de las especies es el primer paso de una sociedad abierta al ateísmo y un golpe crítico a la hegemonía religiosa. Podrá ser verdad o no,
pero el libro de Darwin, con fundamentos y todo lo que se dice de una vez por todas, da puntos de vista que logra quebrar siglos y siglos de poder clerical. Número 2. 1. Después de todos los puestos y después de todos los libros que hemos visto, ¿qué otro libro puede quedar en el primer lugar? De cierta manera, el primer lugar se lleva el puesto de forma imponente, y no es más ni nada menos que el primer libro impreso en la historia y también el más viejo de los de la lista. La Biblia cristiana o católica es y será el libro más polémico de toda la historia. Sin poner en duda su veracidad o creencia, muchos pasajes y anécdotas que narra este libro son para pensar dos veces y decir what the fuck, ya que si se lee de forma crítica y veraz, la Santa Biblia tiene grandes huecos que son dignos de debate y polémica, desde asesinatos masivos, desigualdades, torturas, machismo, teorías entre otras temáticas, todas fundamentadas y justificadas por el bien divino. Esto ocasiona disgusto en propios y extraños abiertos a la mentalidad crítica, sin contar todos los pasajes sangrientos y polémicos que ha tenido la humanidad con la religión, que siempre promueve la palabra cristiana, por medio de las cruzadas, la Inquisición, la evangelización, etc. Le da, sin lugar a dudas, el premio al libro más polémico, al menos para su servidor. Si mi contenido fue de tu gusto, te pido que te tomes un segundo en darle un me gusta. No te olvides de suscribirte o poner un comentario sobre qué libro faltó y por qué. Sin más que decir, los saluda Jubos y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad, otro es demonio. Escuche bien.